la palabra de Dios. Saludamos a la hermana, ¿verdad? Que está aquí con nosotros también nuevamente. Nuestra hermana, no me diga, pero sí, dígame. Merlín, sí, perdón, se me fue, ¿verdad? Merlín, ella es la hija del hermano pastor Tomás Castillo, ¿verdad? Amén, y bueno, por causa de sus estudios, pues ella viene a visitarnos aquí también. Eso es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, gloria al Señor. Así que vamos a comenzar, hermano, póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Y vamos a leer entonces allí, vamos al libro de la Biblia, el Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis, vamos a estar comenzando un nuevo capítulo en esta noche. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1 y vamos a parar en el versículo 3. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Biblia, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Gracias por esta palabra que estamos por estudiar, Dios mío, en esta noche. Te pedimos de la sabiduría, de la guianza de tu Espíritu, Señor, para que todos podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. En esta noche, hermanos, vamos a, como dije hace un momento, a estar entrando en lo que prácticamente sería la última división o la tercera división del libro del Apocalipsis, que si usted viene prestando atención a los estudios, tomamos como este bosquejo, digámoslo así, que se presenta en el capítulo 1 y en el versículo 19. Leímos nosotros que el Señor le dijo al apóstol Juan que escribiera. Acuérdense que el libro del Apocalipsis es esa revelación de Dios que Dios le dio a Cristo. Amén. Es la revelación de Dios, amén, que Dios le dio prácticamente a Jesucristo, o la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para que a su vez se la entregara al apóstol Juan, que es quien escribe el libro. O sea que aunque Juan el apóstol, como ya lo señalamos, es quien escribe el libro, la revelación no es de Juan, sino que es de Jesucristo. Y así, para más o menos hacer una recordadita rapidito, es precisamente ahí el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 1:19, que le dice a Juan el propósito por el cual él va a escribir el libro. ¿Qué es lo que va a escribir Juan? Le dice el Señor: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y de ese pasaje es que se agarra, como decimos, el bosquejo, para dividir el libro del Apocalipsis en estas tres partes: las cosas que Juan vio, las cosas que Juan estaba viendo en el momento presente y las cosas que serían después de esas. Y las cosas que Juan, o que has visto, se refería a la visión de Cristo glorificado en el capítulo 1, ¿se acuerdan?
Ya vimos cómo allí el Señor prácticamente se le revela, se le muestra a Juan tal y como Él es, el Cristo glorioso, poderoso, con su rostro, hermano, como el sol, con sus ojos como llama de fuego, con esa espada que sale por su boca. Y bueno, tremenda visión que vio el apóstol Juan. Eso fue las cosas que has visto. Y terminamos el martes pasado con el mensaje de las 7 cartas. Esas 7 cartas que son los destinatarios originales que vimos del libro del Apocalipsis, esos hermanos en Asia, lo que hoy se conoce como Asia Menor, pues a esas iglesias allá se les enviaron esas cartas. Pero ya vimos cómo cada una de esas cartas representa el periodo o los periodos de tiempo que la iglesia ha venido atravesando a lo largo de la historia hasta el día de hoy, hermano. Entonces, todos los mensajes, esos 7 mensajes, comprenden las cosas que son. ¿Por qué? Porque Juan, cuando está escribiendo el libro del Apocalipsis, en el presente de Juan estaban esas iglesias, existían esas iglesias. Y por eso es que para Juan esas eran las cosas que son. Pero después del capítulo 3, ahora vamos a entrar, se puede decir, en otra parte, hermano, del libro. Y ahora vamos entonces a mirar lo que el Señor le quiso decir a Juan con las cosas que han de ser después de estas. Y es precisamente aquí donde vamos a comenzar nosotros y vamos a ver una gran diferencia, hermano, porque prácticamente lo que hallamos aquí en el capítulo 4 se puede decir que es aquí donde empieza o donde va a comenzar la parte profética, digamos, para nosotros, esas partes que todavía no se han cumplido del libro del Apocalipsis. Y aunque no es sino hasta el capítulo 6 donde ya vamos a ver de lleno, como quien dice, lo que va a suceder sobre la tierra, antes de llegar a los juicios de Dios sobre la tierra, a Juan se le presenta esta visión que vamos a ver ahora. Y es aquí donde nos vamos a detener un poquito, porque vamos a ver todo, hermano, el significado, lo lindo, lo hermoso, lo rico de lo que es la palabra de Dios cuando nosotros nos disponemos a estudiarla detenidamente, como hemos venido haciéndolo. Porque les he de decir que, como cuando introdujimos el libro, dijimos que muchas veces nos costaba a nosotros meternos a leer el libro, porque pensamos que era un libro como muy difícil o muy sombrío, o un libro que a veces la gente incluso dentro de la teología, y no se diga más gente que no está familiarizado mucho con la Biblia, pues lo presentan como un libro, hermano, muy sombrío, muy opaco, de puros juicios y como que nada bueno que sacarle. Y de hecho usted se recordará que vimos que grandes siervos de Dios en el pasado evitaron incluso comentaban de toda la Biblia, pero no comentaban del libro porque les parecía una cosa no muy importante para la iglesia. Pero ya vimos nosotros cómo sí es tan importante este libro y cómo, hermano, aquí, amén, en el libro del Apocalipsis, aunque vamos ya en un momentito casi a entrar a los juicios de Dios, a lo que va a suceder en la tierra por la ira de Dios, sin embargo, en estos capítulos 4 y 5 se nos da una pequeña pincelada de lo que es, hermano, en sí el motivo del libro y para lo que era el libro. Es decir, el libro del Apocalipsis es verdad que es un libro de juicios, de castigos, de mucha, hermano, muerte y sangre y cuánta cosa, pero también es un libro de esperanza. También es un libro, hermano, de esperanza plena, de confianza, que nos va a hacer a nosotros confiar y doblar nuestra fe todavía más en Jesucristo, hermano. Porque es aquí en este libro donde se nos va a enseñar que al final de todas las cosas no es Satanás quien se sale con la suya, sino que es el Señor de nosotros, hermano. Amén. Por eso es que es un libro de esperanza.
¿Para qué se escribió? Se escribió para esos hermanos allá en el primer siglo, amén, donde ellos estaban pasando ya momentos difíciles, hermano, duros. Imagínese Juan. ¿Quién se acuerda dónde recibió Juan la revelación? ¿Dónde estaba Juan? ¿Se acuerdan que estaba en el Hotel Marriott allá? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? En la isla de Patmos, con una hamaca y con cocos y eso. No, ya vimos que esa isla de Patmos era una cárcel, era una prisión prácticamente, hermano. Y allí en esa situación recibe la revelación y entonces para transmitirla a toda la iglesia de aquel tiempo, para aumentar su fe. Es decir, que el libro del Apocalipsis para la iglesia que de verdad ama a Dios y que sufre por todo lo que está sucediendo hoy, hermano, este debe ser un libro de aliento y que debemos de leerlo y que debemos de abrazarlo y que debemos, hermano, de amarlo. Porque aquí nos dice que no para siempre las cosas se van a quedar como están. No, Dios triunfa al final. Cristo es el vencedor. Es decir, que si nosotros estudiamos el libro y logramos entender, aunque sea, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que al final viene para hacer justicia, hemos entendido el libro, hermano. Así que si de repente usted dice, no, pastor, pues no entendí mucho lo de la tribulación y esto y lo otro, amén, asegúrese de que entiende que Jesús es el vencedor al final, de que Él es el que tiene todo el dominio. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Entonces dijimos que ahora comenzamos las cosas que han de ser desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Vamos a ver las cosas que han de ser, es decir, esos eventos futuros. ¿Qué le espera a la humanidad? Amén. Así que gloria a Dios, que nosotros no tenemos por qué ir a consultar a Walter Mercado o al brujo para ver qué es lo que viene después. Aquí en la Biblia lo tenemos. Dice el versículo 1, en primer lugar, después de esto miré. Escuche, después de esto miré. Entonces, tomando en cuenta todo lo que estoy recordándoles, en ese bosquejo que el Señor dio allá en el capítulo 1, verso 19, a partir entonces de este capítulo 4, comienza esta tercera división del libro, llamada Las cosas que serán. ¿Después de qué? Bueno, después de haber hablado sobre el tiempo de la iglesia en la tierra a lo largo de la historia. Porque ¿dónde fue que nos quedamos? En eso, en la Odisea, que la Odisea representaba la etapa final o la etapa de la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Es decir, que cerrando con la Odisea, prácticamente cerramos con el tiempo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Amén. Porque hasta ese momento toda la escena era aquí en la tierra, pero ahora la escena va a cambiar, como vamos a ver en un momentito, de la tierra hacia el cielo. Ahora, después de esto, ¿después de qué? Después de todo lo que acabamos de ver, que representa la iglesia en la tierra, ahora, antes de entrar de lleno en la descripción de lo que va a ser la gran tribulación, de los juicios de Dios, el apóstol Juan recibe una segunda visión que señala la procedencia de los juicios. Amén. Es decir, ¿qué lugar vamos a ver a continuación? El trono de Dios y el Cordero. Y tengo que hacer una aclaración aquí, hermano, que cuando yo estaba estudiando esto, de verdad me puse a pensar yo, ¿verdad? Cómo nosotros los seres humanos a veces, ¿verdad? Podemos ser muy atrevidos, porque lo que vamos a estudiar aquí es, hermano, el trono de Dios. O sea, no estamos hablando de, ¿sí me entiende? Que vamos a hablar de Mao Zedong, de la China. No estamos hablando que vamos a estudiar la historia de Adolfo Hitler o gente famosa, hermano. Vamos a ver y adentrarnos en lo que es, hermano, el trono del todopoderoso Dios. Amén. Y siempre que, mire, yo sentí un temor cuando empecé a leer acá, hermano, un temor en mi corazón que sinceramente le digo, orando al Señor, le dije, Señor, ayúdame, Señor, y perdóname, le dije también. Porque uno, hermano, yo me puse a pensar, yo un hombre, un simple hombre, hermano.
Amén. Que la Biblia dice, hermano, David, hablando de él como hombre gusano, dijo David. O que el salmista dice, menos que nada, tratar, hermano, de entender y de descifrar al Dios del universo. ¿No creen que es un grande atrevimiento eso? Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque tenemos una palabra aquí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? No lo vamos a hacer en nuestra carne, sino que lo vamos a hacer conforme todas las detalles que la Biblia nos da acerca de eso. Si ya no hallamos detalles en la Biblia acerca de esto, hasta ahí le paramos. ¿Sí me entienden? Pero todo lo que Dios nos dé por medio de la Biblia, vamos a ver. ¿Qué vamos nosotros a saber de lo que hay allá arriba, hermano? ¿Cómo está esto? ¿Qué significa esto? Y eso quiero, ¿verdad?, que usted lo tenga en la mente, hermano. Nuestra mente es una mente finita, y gloria a Dios por la palabra y por el Espíritu Santo, que es de la única manera que podemos mirar, aunque sea un poquito, de lo que es el Dios del cielo y del universo, hermano. Amén. Entonces, vemos que Juan ve, dice, y lo primero que se muestra aquí es, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y es interesante cuando nosotros leemos esto, notar cómo el panorama cambia completamente. Donde ahora dice Juan que ve una puerta abierta en el cielo. Es decir, todo el capítulo 3 y 2 estuvimos en la tierra. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente a lo largo del libro, porque van a venir momentos cuando vamos a ir leyendo que la escena va a cambiar del cielo a la tierra, y después de la tierra al cielo, o de la tierra al cielo. Y para poder entender de qué se trata eso, tenemos que saber ese contexto, hermano, porque es ahí donde a veces surgen las confusiones y muchas cosas respecto a este libro, ¿verdad? Y entonces vamos a ir con ese cuidado. Pero aquí vemos que entonces la escena cambia, el panorama cambia totalmente, y Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y vemos aquí entonces que la escena que Juan está por describir ya no sucede en el ámbito terrenal, sino en el celestial. Amén. Ahora, aquí nosotros vemos, hermano, que este cielo que Juan vio es el cielo de Dios. Escuche, el cielo de Dios. ¿Por qué decimos el cielo de Dios? Amén. Bueno, porque la Biblia dice que por lo menos hay 3 cielos. Entonces tenemos que tener en mente eso. ¿Cómo 3 cielos, pastor? Sí, la Biblia dice, hermano, que en Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27, y algunos otros pasajes, como Segunda de Crónicas, también dice que está el cielo y los cielos de los cielos. Y se ha llegado a la conclusión de que estos 3 cielos serían, en primer lugar, el cielo atmosférico, que es el que nosotros vemos encima de nosotros, esa capa arriba, eso que se ve azulito, bonito, sería el cielo atmosférico. El segundo cielo sería entonces el cielo que es el espacio, donde están los astros, el sol, la luna, las estrellas. Sería el cielo espacial o el espacio. Y el tercer cielo mencionado en la Biblia explícitamente nos habla de que es el cielo de Dios, es decir, donde Dios mora. ¿Y donde nosotros podemos comprobar eso? Bueno, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, vemos que el apóstol Pablo es llevado a este lugar. ¿A dónde? Al tercer cielo. ¿Dónde estaba Pablo? Dice Pablo, al paraíso. Es decir, el tercer cielo y el paraíso prácticamente serían el mismo lugar, según lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 12:2. Ahora, a este cielo es el que tenemos que entender que es llevado Juan, o es donde está mirando Juan esta puerta abierta en el cielo. El capítulo anterior que vimos terminó con una iglesia que le cerró la puerta a Cristo en la tierra. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa iglesia? La iglesia de la que le cerró la puerta a Cristo.
la Odisea. Amén. Acuérdense que el Señor tocó Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significaba eso? Le cerraron la puerta. Pero note aquí ahora, este pasaje comienza con una puerta abierta en el cielo. Qué interesante entonces es notar ese contraste. Imagínense, aquí los hombres cerrándole la puerta a Dios y Dios mostrando una puerta abierta en el cielo. Como prácticamente, hermano, diciendo que hay oportunidad de poder entrar al cielo. A su nombre gloria. Pero sabe, no en todo tiempo esta puerta ha estado abierta, pero por lo pronto ahora, según lo que nos revela la Biblia, está abierta hasta que Jesús regrese. Por lo pronto ahora, Juan ve una puerta abierta en el cielo, y eso también indica que esa puerta abierta en el cielo está todavía abierta, hermanos, antes de que lleguemos a los juicios que Dios va a derramar, porque la misericordia de Dios es grande. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Ahora, ¿por qué decimos que la puerta del cielo está abierta aún en el día de hoy? Bueno, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, dice ahí prácticamente, hermano, que Jesús es esa puerta, y el que entre por él, dice que entrará y hallará pastos, porque Jesús es el buen pastor. ¿Se acuerda de ese capítulo? Y dice la Biblia también en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, que esa puerta fue la que Jesús nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne, a través de su sacrificio, a través de Jesús morir por nuestros pecados. Se abre también para todos nosotros una puerta abierta allá en el cielo, hermano, para que podamos entrar. Por eso es que Jesús es la única entrada, hermano, al cielo. El que no entra por Cristo no entra nada más, hermano. Cualquier otra entrada que el hombre se quiera inventar solo va a retachar, solo se va a dar en la cabeza, porque hay un solo medio para poder llegar a Dios el Padre, para poder tener acceso al trono de Dios, y es Jesucristo. ¿Cuánto lo alaban en esta noche? Aleluya. Entonces, una puerta abierta en el cielo. Por otro lado, no podemos olvidar, hermanos, que el Apocalipsis contiene muchos símbolos, como vamos a ver ahorita, que son prácticamente los simbolismos en la Biblia, sombras de una realidad. Es decir, cada vez que nosotros vayamos mirando estas escenas y veamos muchos símbolos, tenemos que pensar que esos símbolos no necesariamente tienen que ser algo literal. Es ahí donde tenemos que abrir nuestra mente. Va a haber muchos símbolos que van a ser esos símbolos que quieren decir algo, y nosotros nos corresponde, a través de la Biblia, irlos interpretando por medio de la Biblia. Ahora, habrá otros momentos en los cuales el libro nos hable palabras literales. Pero, amén, eso tenemos que tenerlo en mente. Ahora, no debemos, hermano, tampoco sentirnos mal, porque por lo que nunca alcanzaremos a saber o a conocer respecto a Dios y sus planes, solo debemos dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque justo lo que nosotros los hombres necesitamos, Dios nos lo ha revelado en su palabra. Por eso es que, verdad, cuando estamos estudiando este libro, y aunque hay veces, hermano, que se pone apretado, soy sincero, para poder estarlo estudiando, sin embargo, uno descansa en que lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí, hermano. Es decir, si Dios no quiere que nosotros sepamos algo más, por más de que batallemos y luchemos y estudiemos y nos preparemos, nunca lo vamos a saber. Y eso tiene que ser recibido maduramente, hermano. Van a venir, como han venido a veces personas inconversas con uno, a decirle, ¿y esto qué? ¿Y aquello qué? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios otro? Y uno va a tener que decirle, ¿sabe qué? La Biblia no nos da detalles respecto a eso. Así que lo único que yo le puedo decir es tal y tal cosa, pero no le puedo decir nada más, porque la Biblia no me dice nada más de eso. Entonces la gente dice,
¿cómo? Así se la quita nada más. Ese libro es una mentira. Y aunque la gente se levante contra la Biblia de esa manera, nosotros tenemos que reposar seguros que justo lo que necesitamos saber está aquí, y es lo que sabemos. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Dios, hermano, y las reveladas, amén, al hombre, lo que él le quiso revelar, eso se lo reveló, pero lo que él se quiso guardar secreto, se lo quedó él, hermano. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? Amén. Por eso si usted me pregunta a mi pastor, ¿y cómo va a ser el cielo? Una vez estamos hablando con alguien en el trabajo y me dijo, pastor, ¿usted cree que va a haber lodo en el cielo? Yo no sé dónde sacaría ese ¿cree que va a haber lodo? Digo, varón, la verdad que yo no sabría decirle si va a haber lodo, no sé, pero ¿verdad? Pero sí le puedo hablar algunas cositas que yo leo en la Biblia, que va a haber calles de oro, va a haber, amén, mar de cristal, vamos a ver allí el árbol de la vida y eso, pero de lodo no dice nada la Biblia, varón, ¿verdad? Pero miren las cosas que a veces la gente pregunta, y sabe, uno entonces tiene que quedarse con lo que la Biblia le enseña y punto. Por eso es que a veces se hacen tantas doctrinas, hermano, erróneas, y mayormente los teólogos y esta gente que se mete mucho en eso, porque tratan de ir más allá de la revelación de Dios. Y ahí entonces, hermano, hay problema. Como aquellos que cuando leen el libro del Génesis dicen que existió una creación preadámica. Es decir, que Adán prácticamente, hermano, o antes de Adán hubo otras criaturas en la tierra. Y son grandes teólogos que son famosísimos, hermano. Sin embargo, creen esas cosas. Ahora, ¿la Biblia habla de eso? La Biblia no menciona nada de eso. ¿Qué es eso? Imaginación de hombres. Imaginación de hombres. Alabado el Señor para siempre. Bueno, vamos a seguir. Juan entonces, hermano, ve una puerta abierta en el cielo. Oye, dice, oí la primera voz. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré que las cosas que sucederán después de estas. Entonces Juan escucha la primera voz que oí. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a la voz que él oyó en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Que oímos o leímos, perdón, que Juan oyó una voz que le hablaba que era como de trompeta. Bueno, esto es lo que quiere decir Juan aquí. O la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, es decir, volví a oír esa voz. Las versiones más modernas dicen la voz que antes había oído, la vuelve a oír entonces, y vemos que esta voz que le habla era la voz misma del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:10, usted lo puede volver a corroborar ahí, esa voz de autoridad y poder le dijo algo que vamos a analizar muy importante. Le dijo esa voz, sube acá, desde donde se le mostraría a Juan lo que sucedería pronto. Ahora uno se pone a pensar, ¿por qué Dios no le quiso mostrar a Juan todo esto desde la tierra, por ejemplo? ¿Verdad? Porque si el Señor, hermano, le estaba, digamos, hablando a Juan allí en la isla de Patmos en ese momento, bien, el Señor le pudo haber mostrado todo ahí en la isla de Patmos. Pero entonces el Señor le dijo, sube acá. Sin lugar a duda que esto representa algo muy importante, hermano. Y aparte de que siempre puede uno llegar a pensar que, ¿verdad? La perspectiva desde donde uno ve las cosas siempre va, hermano, a importar mucho. Por ejemplo, si nosotros los seres humanos que nos cansamos tanto, nos agobiamos, nos afligimos al ver tantas cosas que vemos aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? No pensaríamos lo mismo si viéramos esto desde allá, desde arriba, hermano. Por eso es que el Señor traslada a Juan hacia el cielo y lo lleva en el espíritu para mostrarle desde una perspectiva celestial lo que va a suceder aquí en la tierra. Amén. Entonces a veces a nosotros nos pasa eso, los problemas nos turban, las cosas se nos hacen tan difíciles porque siempre lo miramos desde el punto de vista terrenal. Pero acuérdense que nosotros, aún nosotros que estamos aquí en la tierra, según lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es decir que nosotros debemos ver las cosas desde lugares celestiales, hermano. Sí, el problema se ve bien grande aquí, pero yo tengo un Dios más grande que ese problema. ¿Están ahí, hermano?
Es verdad que aquí terrenalmente la cosa está fea, pero el Dios mío tiene el control de todo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y así es que el cristiano sigue y camina, hermano. Porque de otro modo, ¿cómo sería posible? Entonces, esta palabra, aunque muchos comentaristas difieren, este versículo ha sido interpretado por la mayoría de los estudiosos bíblicos como una referencia al rapto o arrebatamiento de la iglesia, y hay varias razones que vamos a considerar para tomarlo como eso, como que es verdad eso. Que al momento del Señor decirle a Juan, sube acá, esa frase o esa palabra está representando el momento justo después, cuando la iglesia termina su travesía en la tierra y es levantada al cielo. En otras palabras, sería el momento en que sucede el rapto de la iglesia. ¿Cuándo? Inmediatamente después de que termina la historia de la iglesia aquí, la iglesia sube al cielo. Ahora, ¿por qué decimos eso? Vamos a ver. Ok, en primer lugar, podemos pensar que esa frase significa el rapto de la iglesia porque este pasaje está inmediatamente después de lo que se considera es el desarrollo histórico de la iglesia, como venimos diciendo, terminando con la iglesia apóstata de la Odisea, la iglesia de los últimos días, la cual es una señal clara del retorno de Cristo por su novia, la iglesia. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Amén. Señal de último tiempo, la apostasía. Sí, terminó la apostasía, la iglesia se va. O comenzó la apostasía rampante, la iglesia se va, hermano. Y eso lo dice la Biblia. Entonces esta escena sucede justo en ese momento. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 nos habla de la apostasía, de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos. Segunda a Timoteo 4, 3 y 4 nos habla del carácter de las personas apóstatas en los últimos días. No se diga segunda a los Tesalonicenses 2 versículo 3, también nos dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Alabado el nombre del Señor. Entonces, eso es la primera razón para creer que el Señor, al decir sube acá, se está refiriendo al rapto de la iglesia justo en ese momento, hermanos. En segundo lugar, esa voz como de trompeta es la que se escuchará cuando suceda el rapto de la iglesia. ¿Qué dice primera a Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16? ¿Se acuerdan de lo que dice ese pasaje? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Entonces, esa voz como de trompeta es la voz del Señor. Y está asociada con el rapto de la iglesia. A su nombre gloria. Otra cosa a notar es que este llamado de subir al cielo sucede justo antes de que Dios derrame su ira en el mundo entero. ¿Por qué decimos eso? Porque ya cuando lleguemos al capítulo 6 se desata, hermano, se desatan los sellos, se desatan las trompetas, se desatan las copas de ira. Es decir, este pasaje que estamos estudiando está justo antes de que suceda el arrebatamiento, perdón, de que sucedan los juicios. Quiere decir que la iglesia no pasará por los juicios de la gran tribulación. O sea, que hay muchas evidencias para pensar que sube acá, que dice aquí la Biblia, o la voz de trompeta que le dice a Juan, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Amén. Este llamado entonces también vemos que sucede antes de que Dios derrame su ira, como dice primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, dice que Dios no ha puesto a la iglesia para ira. Escuche, primera Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10, también dice que la iglesia que guarda la palabra, Dios la guardará de la hora de la prueba. ¿Qué significa eso? La iglesia no pasará por la gran tribulación. Otra cosa interesante para tomar como verdad esto es que la palabra iglesia, si usted es cuidadoso, la palabra iglesia es mencionada 18 veces
en los primeros 3 capítulos que acabamos de leer del libro 1, 2 y 3. 18 veces se menciona la palabra iglesia. Pero a partir del capítulo 4, hermanos, no se vuelve a mencionar la palabra iglesia sino hasta después de que todos los juicios han pasado. Es decir, todo el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que llegamos al 19, no se hace ni una sola referencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en esos capítulos va a ser la escena de los juicios en la tierra. Y en ese momento, en ese periodo, la iglesia estará ¿dónde? En el cielo, allá donde el Señor la ha llevado. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, hermanos, mire, después del final de la gran tribulación, cuando lleguemos al capítulo 19 hasta el versículo 22, a la iglesia no se le llama más novia. Escuche, capítulo 1 al 3 viene llamándose iglesia, pero después del capítulo 19 hasta el 22 ya no se le llama novia ni iglesia, se le llama esposa. ¿Por qué se le llama esposa? Porque mientras sucedieron los juicios en la tierra, esos 7 años que vamos a ver más adelante, la iglesia entró a las bodas del Cordero y ahora es la esposa del Señor Jesucristo. A su nombre gloria, aleluya. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque ya se habrá consumado la boda en tanto que dura la ira de Dios. A su nombre sea la gloria. Otra cosa para terminar esta pequeña partecita y aclaración es, hermano, que el Señor está en el cielo y ahí estará su iglesia, porque así se lo prometió. Amén. ¿Dónde está el Señor? Lo vemos ahorita, vamos a ver el trono, está en el trono, allá, en el trono celestial. Y donde está Él prometió que su iglesia iba a estar. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la Biblia, le refrescamos la memoria, que yo sé que usted se lo sabe. Dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde está hablando? Al cielo, allá, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice el Señor? Vendré otra vez. ¿Y qué dice? ¿A qué viene? Os tomaré a mí mismo. Vendré, os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es un claro texto bíblico que respalda el rapto de la iglesia, hermano. ¿Por qué hago énfasis en esto? Yo pudiera haber mencionado nada más así, pero ¿por qué? Porque hay un montón de gente hoy, hermanos, que usted no tiene ni idea cómo niegan el rapto de la iglesia. Y yo creo que no hay nadie más feliz que el diablo que la gente no crea hoy en el rapto de la iglesia, hermano. Amén. El diablo quiere sacarle esto a la iglesia, porque los más que pelean eso son los doctores, los teólogos, por las doctrinas infiltradas que se han metido, hermano. Pero el Señor dice: donde yo estoy, ustedes van a estar también conmigo. Y vendré otra vez y os tomaré. ¿Qué significa eso? Los tomaré conmigo. Me los llevaré para que estén donde yo esté también. A su nombre sea la gloria, hermano. Ahora, todo esto sucede antes de los juicios. Por eso es que, volvemos al texto, la primera voz le dice: sube acá. Y todo indica que es el momento en que sucede entonces el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, Juan lo lleva al cielo para mostrarle las cosas que han de suceder. Y vemos, mis amados hermanos, a continuación en el verso 2, dice: y al instante, note, al instante, ¿cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que va a ser el rapto de la iglesia? En un abrir y cerrar de ojos. Así mismo Juan dice aquí, amén, sube acá. Y al instante, dice Juan, yo estaba allá, en el espíritu. Dice Pablo en la primera a los Corintios 15, del 51 en adelante: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, dormiremos, pero ¿saben qué? Amén, el Señor mismo va a venir.
este es un misterio, pero sabe, los muertos vamos a resucitar. Amén. Y el Señor en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Alabado el nombre del Señor. Todo eso está hablando, hermano, del rapto de la iglesia. Ahora, aquí Juan estaba entonces en el Espíritu. Esta frase es importante, yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué es importante? Bueno, se repite 4 veces en todo el libro. 4 veces. ¿Dónde? Apocalipsis 1, 10, Apocalipsis 4, 2, Apocalipsis 17, 3 y Apocalipsis 21, 10. ¿Qué se repite ahí? Esa frase de yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué es muy importante eso? Bueno, es muy importante porque ello indica, hermanos, claramente que las visiones que estaba recibiendo el apóstol Juan no eran producto del churro de marihuana que se fumó, hermano. No eran producto, amén, de una locura mental, como por ejemplo las doctrinas del adventismo del séptimo día, hermano. Mira cómo nos odian, hermano, los adventistas verdaderamente. Hay una guerra encarnizada, hermano, contra el adventismo, queriendo negar la doctrina del rapto de la iglesia, hermano. Pero sabe, esto es lindo de conocerlo, que Juan está recibiendo esas revelaciones en el Espíritu. Es decir, en ese momento en que el Espíritu Santo le está capacitando para darle estas revelaciones. No es producto, en otras palabras, de la imaginación de Juan, de un hombre. ¿Sabe por qué tenemos muchas doctrinas hoy de demonios? Doctrinas cerradas de aquí y de allá. Porque los hombres se levantan pensando que Dios les dijo, que Dios les mostró, que Dios esto y que Dios lo otro, y Dios no les ha hecho nada. Así es que se forman las falsas doctrinas, hermano. Entonces, tenemos la seguridad de que lo que está diciendo Juan no es producto de su imaginación o de algún espíritu de error, sino del Espíritu Santo, que en la Biblia también se le llama el Espíritu, Efesios 1:17, se le llama el Espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que cuando el Espíritu Santo revela algo a los hombres, hay una seguridad que esa revelación es real, es genuino de Dios, hermano. Porque no vamos a decir, ¿verdad?, que no hay dones que el Señor dé de discernimiento, de profecía. Hay, pero ¿cuándo sabemos que es real? Cuando el Espíritu Santo es, hermano, el que está guiando eso. Eso es real. Y el mismo Espíritu va a dar testimonio de eso, hermano. A su nombre sea la gloria. Así que nosotros por eso tenemos una seguridad de que lo que estamos estudiando aquí en el Apocalipsis, como me han dicho muchos ateos por el Facebook, es un cuento. Ustedes están tragando cuentos, dicen. Sigan creyendo esas fantasías. Ellos dicen así. Y me escriben y me dicen, ¿verdad? Y cuánta cosa. Pero ¿sabe? Tengo la seguridad que lo que estoy creyendo no es un producto de la imaginación de ningún hombre, hermano. Es la revelación que Dios quiso darnos. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice que Juan, no dice que Juan, la Biblia no nos explica si Juan fue llevado en cuerpo o fuera del cuerpo. Eso es difícil de saberlo, ¿verdad? Porque no lo dice. Pero lo más probable es que haya sido como en el caso, ¿verdad? Más que nada como sucedió con Pablo, que aunque él también no sabía, más probable es que él haya salido, ¿verdad?, su espíritu y haya sido trasladado hacia el tercer cielo. Amén. Ya que un cuerpo corrupto, por supuesto, pues no puede entrar. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 15:50 que el cuerpo corruptible no puede estar en el cielo, ¿verdad? No puede estar. Entonces tuvo que ser en el espíritu nada más, el espíritu de él, de Juan. Ahora, el apóstol Pablo también tuvo una experiencia similar y él en 2 Corintios 12 del 1 al 3 no pudo decir si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por eso, verdad, es que nosotros ahora, hermano, siempre, verdad, pues vamos a sospechar cuando haya gentes, hermano, porque con el asunto de hoy, hermano, la gente hace tantas cosas. Nosotros tenemos razón de sospechar. Por ejemplo, imagínense, estos hombres de Dios como Pablo, que el Señor los lleva al paraíso, los lleva al cielo para mostrarles cosas, dice Pablo, inefables, inexpugnables, que no les dado al hombre expresar.
Entonces viene ahora una gente ahora, hermano, como anda uno por ahí en el Facebook que se llama Diego Ortiz, un mexicano de aquí de Monterrey, y dice que el Señor lo lleva al infierno y al cielo cada rato, hermano. Que al cielo, que hoy fui al cielo. Tengo una revelación que fui al cielo hoy. A la semana que entra que fui al infierno. A la semana que entra que Dios me mostró tal y cual cosa. Mire, si Pablo, si estos siervos de Dios, hermano, ellos ni siquiera podían decir lo que vieron. ¿Usted cree que un montón de estos charlatanes de 3 por peso van a ser más grandes que esos siervos de Dios, hermano? Para que el Señor los lleve al cielo y los traiga cuando se les dé la gana. No, por eso es que no podemos querer a todo espíritu, hermano. Y más que vienen uno diciendo que el infierno es de una manera y luego diciendo otros que el infierno es de otra manera. Y que tiene una pata y que una cabeza. Y que no, que el infierno es así y esto. Y que ahí los que sufren andan, las que les gustaba mucho el baile andan bailando. Ese es el castigo, bailar sobre clavos. ¿Dónde sale eso en la Biblia, hermano? Amén. ¿Dónde salen todas esas cosas? Por eso hacemos bien en creer solo lo que nos dice la Escritura. A su nombre, gloria. Ok. Dice que Juan, en el versículo 2, un trono, dice Juan, y he aquí, ¿qué fue lo que vio Juan? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Escuche. Entonces, al entrar por esta puerta abierta, frente a él, lo primero que Juan ve, hermanos, es algo que nos dice mucho. En realidad nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber respecto al cielo. ¿Qué necesitamos saber? Hay un trono establecido allá, y ese trono no está vacío. Escuche eso, hermano. Es como si el Señor quisiera decir a Juan y a todos los cristianos que a pesar de todo, de que todo, hermano, veamos que se tambalea aquí en la tierra, sin embargo en el cielo nada ha cambiado, todo sigue igual. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Es decir, Dios sigue siendo el gobernante supremo del universo y nadie ni nada lo ha movido jamás, hermano. Nada. Quiere decir que nosotros los cristianos tenemos, hermano, que tener una seguridad plena y total en confiar, en poner nuestra fe en el Dios del cielo, hermano. Porque lo primero que ve Juan es: Dios está en su trono. En otras palabras, Él gobierna, Él tiene dominio, Él tiene control, porque eso es el pensar en trono es lo primerito que debe de venirnos a la mente. Gobierno, estabilidad, dominio. Alabado el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que aunque gobierne el caos en el mundo, sin embargo nuestro Dios gobierna aún sobre todas las cosas que están aquí en esta tierra. A su nombre, gloria. Mire qué bonito dice el Salmo 45, versículo 6. Dice: tu trono, oh Dios. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La palabra trono, vamos a ver que aparece 38 veces en el libro del Apocalipsis. O sea que el Apocalipsis es un libro de trono. Y vamos a ver por qué. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Juan dice que ve este trono establecido. Y esto es interesante, hermano. Vamos a verlo. Esta palabra establecido, un trono establecido, tiene la idea en el original griego de un trono siendo colocado. Escuche. Es decir, así como cuando un juez se sienta en la silla para dar inicio al juicio y dictar sentencia. Alabado sea el nombre del Señor. Así más o menos podemos leer el Salmo 11:4. Vamos a ver si nos ayuda alguien, hermano Abel. Por favor, leamos el Salmo 11:4. Y vamos a leer Primero de Reyes 22:19. Hermana Stephanie, si nos ayuda a leer por favor ese pasaje. Vamos a ver entonces ahí qué nos dice la Escritura, hermano. Salmos 11:4. Dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
oiga eso. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan. Es decir, la idea de un trono siendo establecido o establecido en el cielo y dándonos a entender que es como cuando un juez se sienta en la silla para dar inicio al juicio y dictar sentencia, es lo que Juan está viendo en ese momento, hermano. Escuche eso. Es lo que está observando. Primero de Reyes 22:19, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Qué tremendo. Imagínese usted lo que está diciendo el profeta ahí, Micaías. Ese es Micaías el que está hablando ahí. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo su ejército alrededor de él, como lo vamos a ver a continuación, hermano. Pero ¿qué es la idea detrás de lo que Juan está viendo? Un trono establecido significa un trono que está siendo preparado o está preparado para hacer juicio, porque es lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6. Un trono para hacer juicio. Cuando leemos el libro de Daniel, y quiero que leamos todos este versículo, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, vamos a ver algo que lo explica aún más claro lo que Juan está diciéndonos al decirnos que ve un trono establecido. Daniel, acuérdense que Daniel también es un libro de literatura apocalíptica y se compaginan tanto Apocalipsis como Daniel, Ezequiel y otros libros que vamos a estar mirando. Lo tenemos. Dice el versículo 9 y 10: estuve mirando, este es Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Esto es exactamente lo que Juan quiere decir cuando dice, amén, y dice un trono establecido en el cielo. Es lo que dice Daniel. Dice aquí, amén, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese anciano? Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué tremenda descripción, hermano. Entonces, esto es lo que quiere decir un trono establecido en el cielo, listo para hacer juicio, listo para impartir justicia. Y ahí está. Y lo bueno de todo esto es que el juez que va a estar sentado ahí es el juez único, justo, hermano. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces, ya vimos, hablar de tronos en la Biblia es hablar de reino, de gobierno, de dominio. Amén. Y bueno, hay otros pasajes en la Biblia que podemos leer. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 1, se nos habla también de que se ve el profeta una visión del trono de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová de los ejércitos sentado en un trono alto y sublime. ¿Se acuerdan? Ezequiel capítulo 1. Leamos este, hermano, para que comparemos esta también lectura apocalíptica. Su nombre sea la gloria. Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26. A su nombre, gloria, aleluya. Escuche, Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde su lomo para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta es otra visión de donde el profeta Ezequiel ve el trono de Dios, hermano.
Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo es exactamente, hermano, la descripción que vamos a encontrar cuando lleguemos a describir un poquito. Alabado el nombre del Señor. Ahora, queremos, hermano, terminar, ¿verdad?, esta parte con la descripción que hace Juan del ocupante del trono. Ok, vemos que está mirando ese trono y dice que en el trono estaba uno sentado. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El trono que Juan observó entonces, hermano, estaba ocupado por uno que estaba allí sentado. Cuando leemos el versículo 8 de este mismo capítulo, vamos a ver que se le llama el Dios Todopoderoso. O sea que no nos queda lugar a duda que ese que está sentado en el trono es Dios el Padre. Pero hay algo más, hermano, que es realmente interesante cuando lo empezamos a analizar. Ok, vemos entonces que no se describe una figura, porque acuérdese, Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás, amén, no hay una forma física o algo parecido, sino más bien lo que Juan está viendo es como un tipo de resplandor. Es decir, dice que el aspecto era como un resplandor. Ahora, ¿qué era ese resplandor? Juan dice que era ese resplandor, en primer lugar, como piedra de jaspe, y en segundo lugar, como piedra de cornalina. Ahora, se usan entonces dos piedras preciosas para describir las características del ocupante majestuoso del trono. El jaspe del que habla Juan aquí debe de interpretarse como un diamante transparente. ¿Por qué decimos eso? Bueno, lo vuelve a mencionar en Apocalipsis 21:11, cuando está hablando de la ciudad Nueva Jerusalén. Dice que era un jaspe como el diamante, diáfano, como el cristal. O sea que ahí vemos que el jaspe es un diamante cristalino, y es lo que más o menos ve Juan, el aspecto del que está sentado en el trono. Y hermanos, vemos que la cornalina era una piedra rojiza de color sangre. Usted puede buscarlo todavía, ¿verdad?, por ahí en algún diccionario bíblico, y se lo van a mostrar, lo que hoy más o menos sería el rubí, esa piedra roja. Ahora, es interesante, hermano, que cuando nosotros vemos aquí la piedra de jaspe y la piedra de cornalina, vemos estas piedras preciosas. Usted se acuerda cuando nosotros estudiamos en el libro de Éxodo que los sumos sacerdotes traían en el pecho un cuadrito que se llamaba pectoral. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Éxodo 28, versículos 15 al 20. Es interesante que lo que está viendo Juan aquí, este aspecto de estas piedras, sean dos de esas piedras que estaban en el pecho del sumo sacerdote. Y es más interesante aún notar que una es la primera piedra y la otra es la última piedra. Es decir, el jaspe es la primera piedra que traía en las hileras el sumo sacerdote, y la última era la cornalina. Alabado el Señor. Y vamos a ver, hermano, cómo cuando nosotros empezamos a analizar eso, le podemos encontrar sentido a por qué Juan está describiendo esto de esta manera. Alabado el Señor. Ok, eso se encuentra en Éxodo 28, del 15 al 20, si usted quiere leerlo, de las piedras en el pecho del sumo sacerdote. La primera piedra, llamada sárdica, allí en Éxodo 28, que tenía la primera hilera del pectoral, es la que se llama cornalina en el Nuevo Testamento, la que está viendo Juan. Y la última en la hilera era el jaspe. Ahora, un dato importante de resaltar aquí es que esas piedras en el sumo sacerdote simbolizaban a los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Los 12 hijos, 12 piedras, las 12 tribus de Israel. Y siendo el primer hijo de Jacob representado por esa piedra, hermano, en sárdica, el primer hijo de Jacob era Rubén, y esa era la primera piedra que estaba en el pecho, la que está viendo Juan aquí. Amén. ¿Y sabe qué significa la palabra Rubén? He aquí un hijo. Eso significa el nombre Rubén.
he aquí un hijo, aparte de que es el primogénito. Y ya, ustedes se acuerdan que a Jesús se le conoce como el primogénito también del Padre. Ok, vamos entrelazando todo esto. Y el último, o la última piedrita, que significa o que representaba a Benjamín, el último hijo, amén. Benjamín significa hijo de mi diestra. Eso es lo que significa el nombre Benjamín. Ahora, tomando en cuenta esto, hermanos, al parecer lo que Juan vio primeramente en el trono fue, hermano, la Trinidad allí manifestada en el trono, porque aunque vemos que está Dios el Padre, sin embargo, con toda esta descripción vemos que se está viendo un hijo a la diestra allí, en el significado de las piedras y de los nombres, amén, o de la posición que tenían esas piedras en el pectoral. Alabado el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros, hermano, que por eso muchos eruditos bíblicos concuerdan que la descripción carente de forma y figura física es la del Padre, a quien nadie vio ni puede ver jamás. La Biblia dice eso, a Dios nadie lo puede ver jamás. Juan 1:18, primera de Timoteo 6:16. Pero a la vez también vemos a Cristo en la descripción de las piedras, entronizado y preparado para juzgar, ya que según la Biblia, en San Juan 5, verso 22 y 23, usted va a encontrar que el juicio no lo va a hacer el Padre. ¿Sabe quién va a hacer el juicio? El Hijo. Todo el juicio Dios se lo entregó a su Hijo. Por eso lo que Juan está viendo aquí es esa semejanza que habla del Padre, pero a la vez habla del Hijo. ¿Cómo habla del Hijo? Por las piedras. Amén. ¿Cómo están colocadas? Por lo que simbolizan las piedras. El primero Rubén, el último Benjamín. El primero, ¿verdad? Que significa, he aquí un hijo. El hijo, he aquí un hijo. Y el último Benjamín, hijo de mi diestra. ¿Dónde le dijo Dios al Señor, hermano? ¿O a quién fue el que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Sino a su Hijo unigénito. Entonces, debemos entender que lo que estamos viendo en este trono es una manifestación, hermano, prácticamente de la deidad, de la Trinidad. A su nombre, gloria. Terminamos mirando que el trono tenía un arco iris alrededor, y vemos, hermano, aquí que el arco iris era semejante a una esmeralda. Juan entonces ve esto y vemos que la esmeralda es de color verde. Si uno conoce las esmeraldas, o puede buscar ahí en un diccionario bíblico, las esmeraldas son de color verde, y es un símbolo de la misericordia y también de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus pactos. ¿Por qué? ¿Dónde más encontramos el arco iris en la Biblia? ¿Alguien que se acuerde? ¿En el libro de dónde? A ver, los niños, ¿se acuerdan? En el Génesis, ahí está, ¿se acuerdan los niños? ¿Dónde? Después del diluvio. Dios, Génesis 9 del 13 al 16, dice que después del diluvio puso un arco en el cielo como señal de misericordia, de pacto, de que nunca iba a volver a destruir, hermano, la tierra. En otras palabras, nosotros, hermano, vemos aquí, al parecer, este arco iris que describe Juan, es uno completamente redondo. No es nada más el arco como nosotros los vemos ahorita, porque la palabra iris bíblicamente es como una aureola, algo que rodea. Entonces un arco, ¿verdad? Pero completo, hermano, un círculo se pudiera decir. Entonces, hermano, no como el que estamos acostumbrados a observar el día que llueve en este tiempo. Ahora, en Génesis el arco iris aparece después del juicio, y en el Apocalipsis aparece, o lo estamos viendo antes del juicio, como Dios diciéndonos, hermanos, mi misericordia es grande para salvar, todavía hay oportunidad, todavía. Eso es como algo que nos está queriendo decir el Señor cuando vemos su trono listo para el juicio, pero a la vez vemos ese arco iris allí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, bueno, uno, hermano, se
Se puede pasar mucho tiempo, ¿verdad?, hablando de eso, pero vamos a parar aquí. Bendito el nombre del Señor. Y con la ayuda del Señor vamos a continuar el próximo martes viendo qué más vio Juan allí alrededor del trono, porque lo que estamos viendo ahorita es el trono, ese trono. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a dejarle por ahí entonces. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Esperamos en el Señor, ¿verdad?, que usted vaya aprendiendo, todos vayamos aprendiendo, y sobre todas las cosas, ¿verdad?, tomando en nuestros corazones esta palabra, hermano, que debe de ser de aliento para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús de Nazaret. Esta es tu palabra.